¿Qué harías si una persona que admiras profundamente en el medio artístico se acerca a ti o a alguno de tus seres queridos con la promesa de convertirte en una estrella con un futuro brillante? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que marcó a una generación, un suceso que parece un guión de una película de terror. Sueños rotos, manipulación, abuso y un oscuro secreto que se escondía detrás de las luces de la gloria de la fama. Esto es el caso Trevi Andrade. Para entenderlo, debemos retroceder a los años 80 y 90 en México. El país vivía un boom musical y entre las voces que emergían, una destacaba por su rebeldía y su carisma. Con su cabello alborotado y su estilo atrevido, rápidamente se convirtió en un ídolo para millones de jóvenes. Su música era un himno a la libertad, a ser diferente, a romper las reglas de una sociedad conservadora. Gloria Trevi. Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida artísticamente como Gloria Trevi, es una cantante y actriz mexicana que comenzó su carrera a muy temprana edad. En 1982 se ganó el concurso de la doble de Chispita, a la edad de 14 años. La telenovela Chispita, protagonizada por Lucero, se emitió por primera vez ese mismo año. El concurso para encontrar a la doble de la protagonista se llevó a cabo en el programa musical XC Tú. Este evento marcó el inicio del camino de Trevi en el mundo del espectáculo y fue el primer encuentro con Sergio Andrade, quien más adelante se convertiría en su manager. Luego, en 1985, se une al grupo musical Boquitas Pintadas. 4 años más tarde, lanzó su carrera como solista con su álbum debut, ¿Qué hago aquí?, éxitos como Doctor Psiquiatra y El último beso. Su segundo álbum, Tu ángel de la guarda, en 1991, generó uno de sus mayores éxitos, Pelo suelto. A lo largo de su carrera en los años 90, debutó en cine con 3 películas: Pelo suelto en 1991, Zapatos viejos en 1993 y Una papa sin catsup en 1995. En años más recientes ha continuado lanzando música. Se estima que ha vendido casi 20 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las artistas latinas con más ventas. Pero retrocedamos un momento en la historia y conozcamos a Lucerito. Lucerito es una artista mexicana que inició su carrera desde muy temprana edad. Y según la serie biográfica de Gloria Trevi, Andrade estaba obsesionado con Lucero, a quien le produjo sus 2 primeros álbumes. Pero la relación laboral entre ellos terminó cuando la madre de Lucero notó que el comportamiento de Sergio Andrade no era profesional. Se afirma que el hermano de Lucero escuchó una llamada telefónica entre ella y Andrade y le contó a su madre, lo que llevó a su familia a cortar toda relación con él. Tras esta ruptura, se dice que Andrade desarrolló una obsesión por Lucero, lo que lo llevó a organizar el concurso que ganó Gloria Trevi. En un podcast, Mari Boquitas, exintegrante de Boquitas Pintadas, afirmó que Sergio Andrade estaba enamorado de Lucero y la mencionaba a menudo. Se rumoreó que existió una relación sentimental entre ellos, pero Lucero siempre ha negado este hecho. Pero sigamos con la historia de Gloria, porque detrás de ese torbellino de éxito y fama había un personaje oscuro y siniestro. El hombre que la descubrió y la impulsó: Sergio Andrade. Sergio Andrade es un productor musical muy reconocido en el medio artístico, debido a su historial de trabajo con grandes estrellas como Lucerito, Cristal, Yuri, entre otras. Un hombre que se presentaba como un genio para crear artistas, pero que con el tiempo reveló su verdadera naturaleza.
La relación entre ellos no era solo profesional, pues de puertas para adentro lo que había era control absoluto. La aisló de su familia, de sus amigos, la convirtió en una propiedad, en una extensión de sí mismo. Había encontrado en ella algo que siempre quiso, pero no lo había logrado con otras artistas: la fantasía de formar a su estrella perfecta, una artista que le fuera totalmente leal y que además llenara sus más bajos instintos emocionales y sexuales. Alguien que no pudiera dejarlo, alguien que le tuviera tanta lealtad y devoción como si fuera un dios. Así su fórmula no era solo crear un artista, sino una propiedad, una extensión de sí mismo. Buscaba jóvenes vulnerables a quienes pudieran moldear a su antojo, alejándolas de sus familias y su círculo cercano. Les prometía fama y fortuna, pero a cambio les exigía un control absoluto sobre sus vidas, y así llegaba a ser algo más que su maestro de música y su representante. Estas jóvenes talentosas, llenas de sueños y ambición, la inocencia y el anhelo de alcanzar sus sueños, caían en la trampa. Pero esto no lo hubiese podido lograr solo. En este punto, Gloria se había convertido en un gancho atractivo para llevar a cabo su plan perverso, pues las chicas querían estar cerca del artista, ser sus coristas o bailarinas o tener su propia carrera. Así es como llegaban las chicas, por medio de concursos y castings para ser modelos, actrices, cantantes, bailarinas. Todo esto con la promesa de estar cerca de Gloria y ser como ella. De esta manera hacía creer que la única forma de alcanzar la cima era a través de él, bajo sus reglas, para lo cual la participación de las primeras chicas que habían iniciado en este grupo, que eran Gloria y María Raquenel, eran clave para reclutar y llevar a estas jovencitas a Sergio y convencer a sus padres de dejarlas ir con ellos. María Raquenel, o Mari Boquitas. María Raquenel Portillo Jiménez, conocida artísticamente como Mari Boquitas, es una cantante y actriz mexicana que comenzó su carrera artística en el grupo musical Boquitas Pintadas. Formado por Sergio Andrade. Tras la disolución del grupo, continuó su carrera como solista, pero algo más sucedió en la vida de la cantante, y fue haber caído en esta seducción perversa de Sergio Andrade, llegando a casarse con él cuando ella solo tenía 15 años, después de que él la conociera y la incluyera en el grupo musical. Según su propio relato en el podcast En Boca Cerrada, María Raquenel cuenta que se enamoró de Andrade, aunque reconoce que estaba en una situación muy vulnerable y fue atrapada en esa red de manipulación. Su familia se opuso a la relación y al matrimonio, ya que veían en Sergio un comportamiento manipulador. A pesar de esto, ella decidió seguir adelante. Durante el matrimonio, Mari Boquitas se alejó de su familia y de su carrera como solista, siguiendo las instrucciones de Andrade. La relación estuvo marcada por el control que él ejercía sobre ella, como era su costumbre, aislándola de su entorno. Este matrimonio duró poco, pues Sergio le pidió el divorcio para casarse con Aline Hernández, otra jovencita que fue reclutada y manipulada. El imperio de Sergio Andrade no era una escuela de talentos, era más bien una secta, una organización coercitiva, un lugar donde la obediencia ciega era la ley. Con el tiempo fue perfeccionando sus crímenes. Ya no solo reclutaba jovencitas mexicanas, sino de otros países también. Las jóvenes eran sometidas a abusos psicológicos, físicos y sexuales. Eran obligadas a cumplir las órdenes de Sergio, a obedecer sin cuestionar. Él las convencía de que todo era parte de un proceso
para forjar su carácter, para hacerlas artistas completas. Les hacía creer que el dolor y el sufrimiento eran necesarios para alcanzar el éxito. Los testimonios son desgarradores. Desde recibir castigos de golpes, cinturonazos, aguantar hambre y frío, trabajar extensas jornadas, hacer ejercicio excesivo, comer comida podrida como un método de castigo llamado la caja, la cual consistía en poner los desperdicios de comida y las chicas debían comerlo sin vomitar. Si eran las últimas épocas cuando fue su exilio, porque viene el libro de una de las sobrevivientes que se llama Lynn, y entonces ellos se dan cuenta pues que viene una persecución, entonces viene un exilio, y entonces empieza todavía la locura a incrementar. Nos daban de comer desperdicios, nos daban de comer la llamada caja, que muchos que conocen el caso lo han escuchado, que era una caja de los desperdicios, que ellos comían los desperdicios, no los desperdicios las obras, los desperdicios las cáscaras, nos daban las cáscaras, nos daban, imagínate un momento en donde nos traían pulmón de comer hervido, o sea, ni siquiera cocinado, dijeras a lo mejor cocinado, sabe mejor, hervido, o sea, unas golpizas tremendas para someter nuestra voluntad con cables, con, por ejemplo, las baquetas de los instrumentos, o sea, realmente una situación que nosotros nunca hubiéramos salido si no hubiera sido por la intervención de la Policía Internacional, Interpol, ¿no? Era una secta. En realidad funcionaba como una secta, con un líder, con castigos, con aislamiento, con sometimiento, con temor. Pero la historia se vuelve aún más oscura. La dominación de Sergio Andrade trascendió los límites del abuso. Se ha revelado que tuvo hijos con varias de las jóvenes a quienes manipulaba. La crueldad no tenía límites. Y estas vidas inocentes se convirtieron en parte del macabro control de Andrade, ese plan de tener su propia familia en donde el único hombre podía ser él. Llevaba al límite de su maldad al no querer incluso a sus hijos varones. Y también se dice que él quería tener hijas mujeres para convertirlas más adelante en sus mujeres. Este es un nivel de perversidad que va más allá de nuestra imaginación. Este hombre en su maldad, en su mente cauterizada por Satanás, pretendía el incesto con sus propias hijas. Para quienes no lo saben, el incesto es el relacionarse sexualmente con sus propias hijas cuando alcanzaran una edad madura. Por eso, si era niña, no había tanto problema de dejarla nacer, pero si era varón, había que hacer el aborto. Pero al final de los años 90 hubo un rayo de luz. Aline Hernández es una conductora de televisión y sobreviviente de este caso. Comenzó su carrera en el mundo del espectáculo a una edad muy temprana, participando en concursos de belleza y modelaje. Se hizo conocida por su relación con el llamado Clan Trevi Andrade. Después de este periodo, Aline retomó su vida profesional. Ha participado en diversas telenovelas y programas de televisión. También tiene un podcast junto con Carla de la Cuesta que se llama Alíneate y abre tus alas, que ella es otra sobreviviente en este caso, y allí ellas cuentan sus testimonios, tanto el de ellas como de otras víctimas. Ella fue de las primeras chicas en formar parte del círculo de Sergio Andrade y había sido esposa del productor por 2 años. Se casó cuando tenía tan solo 15 años y se divorció cuando tenía 17. Era una joven cantante con un futuro prometedor, pero lo que vivió con él fue una pesadilla que la marcó para siempre. En 1998, cuando el caso aún no era un escándalo público, Aline rompió el silencio con un explosivo libro, un testimonio escalofriante titulado La gloria por el infierno. En sus páginas, Aline detalló los abusos, la manipulación y el control psicológico al que ella y otras jóvenes fueron sometidas durante su época por Sergio Andrade. Su libro fue un acto de tremenda valentía. Fue la primera en gritar al mundo que el ídolo de la rebeldía, Gloria Trevi, y su productor eran en realidad
parte de un sistema de abusos. Su testimonio fue un faro en la oscuridad, una señal de alarma que para muchos fue el primer indicio de que algo terrible se ocultaba detrás de la fachada de la fama. Y aunque en un principio su relato fue cuestionado e incluso se le acusó de buscar la fama y dinero a base de mentiras, el libro de Aline fue la pieza clave que encendió la mecha. Su historia se convirtió en el eslabón perdido que conectó los rumores con la verdad, que le dio nombre y apellido a la oscuridad que estaba por ser revelada. Fue la gloria por el infierno, el que provocó que el ojo público, la prensa y las autoridades comenzaran a investigar a fondo a Sergio Andrade y a Gloria Trevi. El libro de Aline no fue un simple chisme, fue el detonador de uno de los escándalos más grandes de la historia del espectáculo en México. Pero mientras el caso se estaba volviendo mediático, la historia da un giro y se convierte en un verdadero infierno, porque la crueldad de los castigos y las condiciones inhumanas a las que estaban sometidas las chicas aumentaron. Sergio se sentía acorralado, y aquí viene algo crucial, y es la denuncia de los padres de Karina Yapor, la más joven del grupo en ese momento, quienes al descubrir un acontecimiento doloroso, y es el que su hijo, el que había tenido con Sergio Andrade, había sido abandonado en España, en condiciones deplorables de desnutrición. Y esto enciende aún más las alarmas y presentan la denuncia formal por rapto, violación y corrupción de menores, la cual fue presentada en Chihuahua, México. Los nombres de Gloria Trevi, Sergio Andrade y María Raquenel Portillo figuraban en la orden de aprehensión. El caso se hizo público en 1999. Karina Yapor. Karina Alejandra Yapor Gómez, nacida en Chihuahua, es una presentadora de noticias y figura pública mexicana. A los 12 años formó parte del grupo musical de Gloria Trevi, bajo la dirección de Sergio Andrade. En 2001 publicó el libro Revelaciones, mis amargas experiencias con Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Boquitas, donde relata sus vivencias. Posteriormente, Karina Yapor se ha desempeñado como presentadora de noticias en diferentes medios. Era una joven con un talento inmenso para el canto, cuando se unió al clan Sergio Andrade, quien le prometió una carrera brillante, pero su historia terminó en una pesadilla. Pero el acontecimiento más desgarrador está por llegar. Mientras Gloria Trevi y Sergio Andrade estaban escondidos en Brasil debido a que las autoridades y los medios los estaban buscando, el control y la perversidad de Andrade había llegado a su punto máximo. Varias de las chicas habían quedado embarazadas, entre ellas Gloria, la cual dio a luz a una bebé, Ana Dalai, una hermosa niña que fue amada y planeada, a diferencia de los otros niños, pero su vida fue trágicamente corta. Perdió la vida poco más de un mes de nacida. Las circunstancias de su muerte están llenas de misterio y versiones contradictorias. Mientras algunos dicen que fue una enfermedad, otros aseguran que fue el resultado de la negligencia y las condiciones inhumanas en las que vivían, sin acceso a atención médica y una pésima alimentación. La pérdida de esta niña inocente y la forma como resolvieron deshacerse del cuerpo para evitar conflictos legales es una de las partes más tristes y perturbadoras de esta historia. Y no voy a hablar de eso porque es un tema muy sensible. Pero meses después de esta terrible tragedia, el 13 de enero del año 2000, Sergio Andrade fue detenido en Río de Janeiro, Brasil, junto a Gloria de Los Ángeles y María Raquenel Portillo, tras la emisión de una ficha roja por parte de la Interpol a solicitud del gobierno mexicano. La noticia explotó en todos los medios. El ídolo que se vendía como la voz de la libertad estaba implicada en uno de los escándalos más oscuros de la historia. Pero la historia
aún no termina. La pregunta que ha rondado por años es: ¿qué tanto sabía Gloria? ¿Fue una víctima o se convirtió en victimaria y fue cómplice de los crímenes de Sergio Andrade? Durante el juicio, las declaraciones de las víctimas revelaron la cruel realidad. Hablaron de castigos, de aislamiento, de un sistema de esclavitud disfrazado de escuela de talentos. Mencionaron que Gloria no solo sabía, sino que participaba en la dinámica de control impuesta por Sergio. Pero Gloria, por su parte, siempre ha mantenido la versión de que ella también fue una víctima de Sergio Andrade. Y él no solo me hizo daño a mí, sino a muchas otras jóvenes. Y muy probablemente lo sigue haciendo. Que él la manipuló y la controló hasta el punto de anularla. Que ella también sufrió abusos y que no podía escapar. Yo no fui su cómplice. Yo tenía 15 años, con una mentalidad de 12. Tras 4 años, 8 meses y 8 días de permanecer en prisión, el 21 de septiembre de 2004, Trevi fue absuelta y exonerada por el juez séptimo penal de Chihuahua por los cargos de rapto y corrupción de menores en agravio de Karina Alejandra Yapor. María Raquenel y Marlene Calderón también fueron exoneradas. El argumento fue que no habían pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad. Por su parte, Sergio Andrade, el 23 de marzo de 2005, fue declarado culpable por el juez séptimo penal de Chihuahua, Javier Pineda Arzola, por los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada. Fue sentenciado a 7 años y 10 meses de prisión, con una multa de 3.591 pesos mexicanos al Fondo Auxiliar de Justicia y una indemnización por daño moral a favor de Karina Yapor. Pero para las víctimas, la justicia no fue completa, pues solo fue juzgado por un caso, el de Karina. Actualmente el trauma y las secuelas de lo que vivieron y la injusticia las acompañan todavía. El caso Trevi Andrade nos deja con muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo es que una persona puede salirse con la suya durante tanto tiempo? ¿Qué pasa cuando los sueños se convierten en pesadillas? Este es un recordatorio de que la fama no es un escudo contra la oscuridad y que detrás de las canciones pegadizas y los reflectores brillantes a veces se esconden los más profundos y oscuros secretos. Las voces que rompieron el silencio. Esta historia es una lección sobre los peligros de la manipulación, sobre cómo el poder puede corromper a las personas y sobre el valor inquebrantable de las víctimas, que a pesar de todo, se atrevieron a alzar la voz para que la verdad salga a la luz. Por eso es importante reconocer la valentía de las mujeres que se unieron para que la verdad no se olvidara. Mujeres como Carla de la Cuesta con su libro Todo a la Luz y la argentina Liliana Regueiro con su podcast Estafador de Sueños, Carola de la Cuesta, Marlene Calderón, Guadalupe Carrasco, entre otras. Han contado sus testimonios mediante libros, podcasts, entrevistas. Se han vuelto activistas y están haciendo que esta historia no quede en el olvido. Ellas han abierto sus cicatrices para que el mundo conozca la verdad. Actualmente su lucha ya no es solo por la justicia legal, sino por la justicia social. Porque hay algo muy importante que resaltar aquí, y es que por años fueron juzgadas y acusadas de mentirosas y ambiciosas, de querer colgarse de la fama de Gloria Trevi. Hoy su objetivo es que nadie más caiga en una trampa similar y que el mundo comprenda que el abuso puede esconderse detrás de los más grandes escenarios. Su testimonio conjunto es un acto de resiliencia y hermandad. Es un recordatorio de que la verdad es poderosa y que unidas las voces de las sobrevivientes pueden cambiar la narrativa y sanar heridas colectivas. La historia de estas mujeres es un faro de esperanza,
nos enseñan que a pesar del dolor, es posible encontrar la fuerza para hablar y para luchar. Este suceso es mucho más que un escándalo de la farándula y hay mucha más información que ustedes pueden encontrar acerca de este caso. Pero quiero hacerles un llamado a la empatía, porque las víctimas de abuso no son culpables, no son débiles, son sobrevivientes. Por eso, al escuchar este tipo de casos, es fundamental que evitemos el juicio, que no caigamos en la tentación de preguntarnos por qué no se fueron antes o por qué no se dieron cuenta. La manipulación, el control y el abuso son procesos complejos que anulan la voluntad de una persona, que nublan la mente de forma casi imperceptible, quedando atrapadas en una cárcel mental que es peor que las rejas físicas. Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación de abuso, si sientes que alguien te manipula o te controla, por favor, busca ayuda. No estás solo o sola. Hay profesionales, psicólogos, líneas de ayuda y organizaciones listas para escucharte y ofrecerte un camino para salir de esa oscuridad. No tengas miedo de hablar. La valentía para romper el silencio es el primer paso hacia la sanación. Te invito a que me sigas para que conozcas más historias como esta.